Se proyecta también, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Bien, vamos a empezar. El tema de hoy día es una mesa redonda de manejo de infarto de miocardio agudo. Es un tema muy apasionante, bastante prevalencia y con tasas de mortalidad muy altas. Está pasando a ser la segunda causa de mortalidad cardiovascular. Entonces, nos trae más el manejo en esta tarde. Es la primera causa de muerte, como decimos, en los países desarrollados y también en los países en vías de desarrollo. El síndrome coronario sabemos que tiene múltiples causas, pero la más frecuente que se puede producir es que la mayoría de casos se presenta por la ruptura de la placa de ateroma, que produce trombosis. En trombosis tenemos ahí que va a haber plaquetas, glóbulos rojos, fibrina y también inflamación con todos sus componentes. Entonces, sobre la placa lo que causa es una ruptura del endotelio y se presenta la trombosis, se da el síndrome coronario agudo, que es lo que vamos a ver, el infarto de miocardio agudo. Pues entonces también hay un síndrome coronario crónico, que no es el tema de hoy de mesa redonda, ¿no? Entonces, en eso también hay otras causas. Los tipos de infarto, según la definición universal de infarto, si ustedes pueden revisar, si es que un poco más van a explorar esto, hay 5 tipos de infarto, ¿no? El más frecuente, lo que hemos citado por placa de ateroma, que es el tipo 1. El tipo 2 es que hay aumento de la demanda. El tipo 3 es que es una muerte súbita, ¿no? Incluso, entonces está catalogado como un tipo 3. De eso podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Que de repente se presentan pacientes o personalidades conocidas que fallecen repentinamente por un infarto, ¿no? Por ejemplo, bueno, este cantante Juan Gabriel, por ejemplo, presentó un infarto agudo y murió así, sin más. Ese sería de tipo 3. Y tipo 4 es a los procedimientos, como vamos a ver también, que es un procedimiento de perfusión, como es PCI, la intervención percutánea, colocación de un stent de plastía, tipo 4, y tipo 5 cuando también hay una perfusión por cirugía bypass aortocoronario. Entonces son los 5 tipos que se clasifica el infarto según la definición universal. Pero bueno, en la mesa redonda de hoy que vamos a ver es el manejo del infarto agudo de miocardio. Entonces eso también un poco ya se ha visto que las patologías, primero antes de ver solamente el infarto, hay una definición y clasificación, porque el infarto agudo se engloba dentro de un síndrome, ¿no? El síndrome a su vez comprende angina inestable, como ya todos sabemos, el infarto agudo de miocárdico ST elevado y el ST no elevado. ¿Cuál es la evaluación y manejo inicial de estos? ¿Qué es lo que nos trae? El diagnóstico temprano. Indudablemente el diagnóstico temprano a nosotros va a haber la posibilidad de que nosotros podamos devolver toda la totalidad que más quisiéramos del corazón, porque infarto es una necrosis, es muerte celular de los cardiocitos. Entonces, a más temprano tiempo es músculo o tiempo es cardiocito. Es como si, entonces debemos que hacer un diagnóstico temprano. Y verán que el diagnóstico temprano a veces no se torna muy fácil de diagnosticar, ¿no? Toda vez que también no necesariamente va a presentar el paciente un dolor. Y el manejo adecuado de la atención que se tiene que dar, como es un tiempo, el paciente tiene que llegar a un servicio hospitalario, entonces el manejo va a estar hasta ya desde el momento que el paciente contacta con el médico o con el paramédico. Es decir, que va a haber una atención prehospitalaria, especialmente en casos, ¿no?, que el paciente presente algunas complicaciones del infarto. Entonces, las complicaciones del infarto pueden ser las arritmias que se van a presentar, las taquicardias ventriculares, las fibrilaciones ventriculares y un paro cardíaco. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una atención también prehospitalaria muy, muy rápido. El electrocardiograma es crucial para guiar el diagnóstico, pues que con solo el electrocardiograma usted puede ya estar diagnosticando el infarto agudo ST elevado, ¿ok? Y eso debemos de nosotros tardarnos, ni bien que el paciente nos contactemos, menos de 10 minutos.
La reperfusión en un infarto con elevación del ST también marcan estos tiempos un poco más rápido quizás que el ST no elevado. Y la evaluación hospitalaria de una historia también se basa siempre en tres: la historia clínica, el electrocardiograma y las enzimas, ¿no? Y bueno, y una estratificación de riesgos. Si el paciente no presentase las enzimas, estratificamos los riesgos, como vamos a ver, un riesgo bajo, moderado o alto, si es que el paciente presenta una angina inestable. Entonces, en el diagnóstico, como ya todos también nosotros ya sabemos esto, es hacer la historia clínica, ¿no? Buscar en la historia clínica con las características del dolor. Luego vamos a pedir el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Entonces, dentro de las enzimas cardíacas, nosotros siempre estamos moviéndonos en tiempo-músculo. Entonces, nos manejamos también con tiempo, ¿no? El electrocardiograma, decimos, debemos de adquirirla en menos de 10 minutos. O sea, usted está realizando la historia clínica del paciente. En la historia clínica, lo que nosotros tenemos que ver es el dolor de nuestro paciente. Entonces, la historia clínica basada en el dolor con las características que ya conocemos, lo que un poco para cerrarnos ya este dolor torácico es que nosotros tenemos que saber el carácter, el desencadenante, si es un estrés físico o emocional, y cómo termina el dolor. Esas tres características que quizás que nosotros no exploremos en otros tipos de dolor, ¿okay? Porque también las características de en qué lugar se presenta, la intensidad, la localización, la irradiación, sí, lo más es el carácter. Entonces, el paciente, como en la foto estamos viendo, va a presentar un dolor. No le vamos a decir qué tipo de dolor, si es un pulsante, si es opresivo. Nos tenemos que nosotros condicionar a un dolor para que el paciente nos dé una respuesta un poco más acertada. Entonces le decimos, señor, si es que está con infarto, su dolor es como que una persona o alguien le está pisando el tórax. Sí, entonces es un dolor, ¿no? Porque el paciente pues tiene solo dolor y no sabe definir muy bien cómo es su dolor, ¿no? No sabe ni siquiera describirlo, si es punzante, si es desgarrante, si es opresivo, ¿no? Entonces nosotros le ponemos alguna alternativa y nos orientamos más. Si el paciente dice que no, entonces no, ¿no? Entonces ese es el carácter. Los desencadenantes, indudablemente, porque si es un dolor agudo, esto ha desencadenado por un esfuerzo físico o un estrés emocional, ¿ok? Entonces un paciente que quizás esté haciendo deportes, ha hecho un fulbito, una natación muy intensa y presentó dolor al momento de ducharse, que generalmente es lo más frecuente. O es un paciente que de repente ha tenido mucha carga emocional, ha tenido una riña, una discusión o algo que lo ha premiado, también pueden haber desencadenantes como este tipo, ¿no? Y en lo que es, ¿cómo termina? Generalmente las anginas damos nitratos y termina en menos de 10 o 20 minutos. Sin embargo, cuando es un infarto, se prolonga mucho más, 20 minutos. Entonces, el tiempo, si usted me está hablando de tiempo, yo tengo que saber qué tiempo el cardiocito o la célula del corazón es para que no se necrosa, para que no muera, para que sea viable. Es 20 minutos. Entonces, nosotros nos tenemos que mover en esos tiempos. O sea, tiene que pasar 20 minutos, mira, tan cortos, para que un miocito ya esté con necrosis, que sea no viable. Entonces, la historia clínica que ya habíamos citado, luego nos va a traer, después de la historia que hemos visto, vamos a tener el electrocardiograma, y el electrocardiograma, ustedes tienen los talleres, tenemos las prácticas que tenemos que saber reconocer el ST elevado, segmento ST elevado, y si es muy temprano, las T picudas, y si ya las ondas Q de necrosis. Y luego pedimos las enzimas. Y también estamos viendo en este gráfico, por ejemplo, tenemos 3 enzimas, la mioglobina, el CPKMB y las troponinas. Entonces, nosotros diríamos, ¿y cuál es la que se presenta muy temprano? La que se presenta tempranamente en esos, porque si ya hay necrosis, hay isquemia, ¿no? Entonces, o hay lesión o injuria, ya se van a presentar las enzimas. Entonces, mioglobina se presenta del contacto o del dolor
como de 30 minutos y permanece hasta 2 horas. En algunas literaturas, como esta, por ejemplo, está presentando hasta 4 horas. Luego de 4 horas ya mioglobina usted no la encuentra. Y cuando aparece troponina y CPK aparecen juntas en 3 horas de dolor y se maximiza a las 12 horas. Y puede permanecer troponina, la ultrasensible, 10 días, ¿no? Y la que no es ultrasensible hasta 15 días. Y CPKMB puede permanecer 12 horas, 24 hasta algunos casos 72 horas. Entonces es lo que nosotros decimos la famosa curva. Y vemos que también en las guías usted dice, bueno, el electrocardiograma está normal. Sí, pero tiene que seguir tomando cada 10 minutos. Y las enzimas, según la guía, si es una troponina ultrasensible, 1 a 3 horas. Y si no, tenemos que tener un promedio de 4 a 6 horas. Entonces, a veces también la demanda logística no cuentan los marcadores porque son un poco costosos los hospitales públicos y hacemos que ustedes ven a veces la curva cada 6 horas. Pero sí tiene que haber curva porque nosotros decimos, muy bien, aparece 3, estará como troponina 0.1, luego ya después de 6 horas ya estará de repente en 1, al día o a las 12 horas ya estará en 4. Entonces hacemos curva. Eso es para pacientes que tienen un infarto ST no elevado. Esperamos enzimas. Para un ST elevado, el diagnóstico le dio el electrocardiograma en los 10 minutos que usted tomó. Ya lo tiene el electrocardiograma y ST elevado no hay más que esperar enzimas. Puede tomar, nadie dice que no, lo toma las enzimas y todos sus basales incluso que pedimos, pero ya nosotros estamos buscando a ese paciente ir a una sala de hemodinamia, reperfundir su arteria, ¿no? Que está ocluida. Ese es el manejo precoz y rápido ante un ST elevado. O sea, no esperamos, podemos tomar las enzimas más todo, pero no esperamos todavía las enzimas para nosotros hacer la interconsulta o referir al paciente o llevarlo a una unidad a un hospital que tenga hemodinamia. Muy bien, entonces hay dolor, la historia clínica con todos sus caracteres del famoso carácter desencadenante y lo que es cómo termina. Sin embargo, algunos pacientes no traen dolor. Usted nos ha hablado de dolor, no hay dolor. ¿Qué pueden traer? Traen disnea súbita, de inicio súbito y brusco, o síncope. Y si no traen síncope, pueden tener pacientes que empezaron con delirium, ¿ok? Entonces, no necesariamente, estos quienes presentan los ancianos, las personas mayores y mujeres que presentan un problema típico. El electrocardiograma, usted me dice que debo tomar 10 minutos, pero miren, 40% en el EKG, pacientes con infarto pueden presentar un EKG normal, es alto. Entonces, un EKG normal, sobre todo, pues obviamente en los ST no elevados. Y el otro de angina inestable no tiene, o sea, alteraciones en el electro, tampoco ha movilizado enzimas y se queda como angina inestable. Entonces, las 3 patologías ya hemos encerrado. Entonces, hay un 40% de pacientes que muestran un EKG normal, ¿ok? ¿Y qué más? Entonces, nosotros, esto es lo mismo. Ya es un fluxograma de cómo debemos de ver al paciente, la historia clínica, el electrocardiograma, las enzimas y todo eso, si es o no, y enmarcamos eso, si no, al paciente tenemos que observarlo al dolor torácico, mínimo 24 horas, no podemos todavía nosotros, si es que tiene todos los factores de riesgo, incluso que nos orientan, hasta la genética, que papá, mamá, hermanos tienen infarto, y que él también le han dicho que podría tener y está con toda la característica de un dolor o una angina, ¿no? Típica de infarto. Entonces, nos tiene que orientar un poco más. Ese es este fluxograma que estamos viendo. Y luego de esto, ¿nosotros qué hacemos? Hay tratamientos estándar para las 3 patologías que hemos señalado en el síndrome coronario agudo, que son el infarto ST elevado, el ST no elevado y la angina inestable. Entonces, estos tratamientos se enmarcan en oxígeno en algunos pacientes que presentan saturación menos del 94%, ¿no? Entonces eso, analgesia porque está con dolor, el paciente te viene por dolor. En algunos pacientes basta darle nitratos. El Isorbide es un lingual que usted le va a dar el nitrato, ¿no? Puede dar como 3 de 5 miligramos viene sublingual cada 5 minutos porque su efecto es rápido.
¿ok? Puede pasar el dolor con esto, puede aliviar porque es un vasodilatador y puede, entonces podemos dar. ¿En quiénes no podemos dar? O sea, el paciente que está dando, o sea, me ha dicho que tengo que dar nitrato, tengo que saber en quiénes no dar. Pacientes que han recibido sildenafilo. Recuerden que los nitratos baja la presión. El sildenafilo también nosotros usamos para bajar la presión, sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces ya de por sí estos pacientes sí podemos estar complicando. Si el paciente viene ya con presiones limítrofes, presión sistólica 80, podemos terminar el paciente y llevarlo a un choque cardiogénico y algunas otras complicaciones. ¿En qué otro paciente? En pacientes no podemos usar nitratos, quizás en pacientes que han tenido infarto del ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Qué más? Para los tres, ¿qué más? La terapia antiagregante plaquetaria, doble antiagregación, aspirina, bloqueadores del tromboxano y la doble puede ser con clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. ¿Okay? Para los tres, anticoagulación, ¿de qué tres? Infarto ST elevado, no elevado y angina inestable, ¿no? Esos tratamientos estándar, por eso dice para el síndrome coronario agudo. Manejo de los lípidos, las estatinas, ahora incluso ya estamos bajando esta cifra del LDL, decíamos para nuestro paciente 40, no, 70, ahora estamos en 40, o sea, damos estatinas de alta intensidad. 80 miligramos que vamos a ver, beta bloqueadores quizás al alta y inhibidores de la enzima renina-angiotensina para remodelamiento si es que el paciente ya tuvo. Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ya, ojalá que me permita, voy a compartir un videíto y el video nos va a reforzar, fortalecer, que es el video del AJA que nos dan a nosotros cuando nos capacitamos en ACLC, que es para ser, o sea, resucitadores, pero para pacientes que han presentado paro cardíacos, ¿no? Que, entonces, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estoy aquí? En el internet no podemos nosotros estar preguntando. Se mira American Heart Association, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, Sí, lo voy a doctora. correr. Quiero que presten atención porque es bastante bien práctico para el manejo de un paciente, incluso un casito nos da. Leticia. ¿Qué tal, Jack? Buen lunes. Cuando hayas terminado, necesito que limpies esa zona. Va a llegar mucho material promocional y tenemos que colocarlo en algún sitio. Perfecto. Ah, ¿Estás bien, Jack? sí, estoy bien. Creo que es esa enfermedad que está rondando. ¿Bien? El síndrome coronario agudo, o SCA, puede ocurrir súbitamente en hombres y mujeres tras años de formación de placas y aterosclerosis coronaria sintomática. La formación de placas en las arterias coronarias puede causar síndromes graves con diversos grados de obstrucción de la arteria coronaria, como el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST o SCA-SEST, o el infarto de miocardio con elevación del ST o IME-ST. Por lo general, el IMST es más grave y aparece tras la ruptura de una placa o una erosión, que provoca la formación de un trombo en forma aguda que obstruye completa o parcialmente una arteria coronaria. Estos síndromes pueden manifestarse como paro cardíaco súbito y producir la muerte. Se estima que la mitad de muertes por estos síndromes se producen fuera del hospital, por lo que el reconocimiento temprano y la respuesta rápida son esenciales.
Los pacientes con SCA tienen mejor evolución en comunidades con programas de educación, con acceso público a la desfibrilación y sistemas de atención del IMST. Vea cómo los servicios de emergencias médicas y el personal hospitalario aplican la cadena de supervivencia del IMST como sistema de atención que reconoce y trata rápidamente las causas del SCA. ¿Qué ocurre? Creo que es un ataque cardíaco. Llamaré al número de emergencias. Trae el DEA y el kit de primeros auxilios. Sistema de emergencias, ¿cuál es su emergencia? Creo que mi jefe está sufriendo un ataque cardíaco. Su dirección es Avenida Comercio 459. Hey, ¿dónde está el paciente? Aquí mismo. Se mareó y lo sentamos en el suelo del pasillo. Le duele el pecho y el brazo izquierdo. ¿Está despierto? ¿Puede hablar con él? Sí, está despierto y habla. Voy a mandar personal paramédico hacia allá. Siga hablando conmigo. No cuelgue. Tengo que hacerle más preguntas. Bien. En el primer paso del algoritmo de SCA, el paciente, testigos presenciales y el personal médico reconocen los signos de alarma de isquemia cardíaca. Todos recibimos entrenamiento básico en primeros auxilios y RCP hace 6 meses. Y cuando escuché que Jack decía que le dolía el pecho y el brazo izquierdo, recordé que esos síntomas pueden ser graves. El sistema usa protocolos de prioridad de envío que ayudan a identificar el problema y a determinar el tipo de respuesta. Por lo que se describía correspondía al protocolo del SCA que requiere una respuesta de alta prioridad del SEM. Mientras llega el SEM, los despachadores pueden pedir al paciente que mastique de 160 a 325 miligramos de aspirina sin recubrimiento entérico, según los protocolos médicos aprobados y solo si el paciente no es alérgico a la aspirina o no ha sufrido sangrado gastrointestinal. Los paramédicos van en camino. No cuelgue hasta que lleguen. ¿Tiene un kit de primeros auxilios? Sí, y también un DEA. Bien. ¿El paciente sigue consciente? Sí. Bien, entonces no necesitan usar el DEA por ahora. Pregúntele si es alérgico a la aspirina o ha sufrido hemorragia en el estómago. Jack, ¿eres alérgico a la aspirina? No. ¿Has sufrido hemorragia reciente en el estómago? No, creo que no. No a ambas preguntas. Si hay aspirinas en el kit de primeros auxilios, pídale que mastique de 2 a 4 aspirinas infantiles o una de adultos mientras llegan los paramédicos. Así llegamos al siguiente paso del algoritmo del SCA: evaluación, cuidado y preparación del hospital. ¿Qué pasó? Lleva 10 minutos con dolor de pecho y el despachador de emergencias dijo que masticara una aspirina para adultos. Señor, ¿cómo se siente? No muy bien. El pecho. Es como si alguien me oprimiera. Bien, vamos a ayudarlo a calmar ese dolor. Realizaré un ECG de 12 derivaciones. Toma la presión arterial y monitoriza la oximetría. Cuando llegamos a la escena, el reloj no se detiene. Debo examinarlo. Pero si no necesita reanimación inmediata, la prioridad es realizar un ECG de 12 derivaciones. Tratar los síntomas, iniciar el transporte cuanto antes. El tiempo apremia. Cuanto más tardemos en llegar al hospital, peor será la evolución del paciente. De hecho, la mitad de las muertes por SCA ocurren antes de llegar al hospital. Sigo el algoritmo de SCA para que esto no ocurra. Administre oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno del paciente es inferior al 90%. Y aspirina si no ha tomado ya y no hay contraindicaciones. Es vital que los profesionales de la salud extrahospitalarios realicen un ESG de 12 derivaciones. Parece un IMST. El ESG temprano ayuda a clasificar a los pacientes con SCA en 2 grupos antes de llegar al hospital en función de la desviación del segmento ST. Es recomendable llevar a los pacientes con elevación del segmento ST a un hospital que realice ICP primaria. El ESG inicial acelera el diagnóstico del paciente y reduce el tiempo para reperfusión. Reconocer la elevación del segmento ST en un ECG de 12 derivaciones requiere práctica y entrenamiento, porque los umbrales varían según la edad y el sexo del paciente. Si se sospecha un IMST, el SEM debe avisar al hospital o transmitir el ESG para su interpretación. Él tenía síntomas persistentes de isquemia y administramos una dosis de nitroglicerina cada 3 a 5 minutos con un total de 2 dosis. 3 es el máximo. Entre cada dosis controlamos la presión arterial. Antes de administrar nitratos, compruebe si hay contraindicaciones como bradicardia grave, taquicardia o hipotensión. Confirme también que el paciente no haya tomado inhibidores de la fosfodiesterasa para la disfunción eréctil entre las últimas 24 a 48 horas. Los pacientes con IMST de pared inferior en el ESG de 12 derivaciones pueden tener compromiso del ventrículo derecho. Confírmelo con un ESG de 12 derivaciones del lado derecho. En el infarto del ventrículo derecho,
Están contraindicados los nitratos en todas sus formas. Clínicamente, se puede sospechar en pacientes con hipotensión, pulmones limpios e ingurgitación yugular. Si se administra nitroglicerina pero no se alivia el dolor, los profesionales de la salud pueden dar analgésicos como morfina mientras monitorizan la frecuencia respiratoria y la presión arterial. En pacientes con angina inestable, use la morfina con precaución. Centro médico, aquí rescate 1. Tenemos un hombre de 46 años con alerta de IMST, dolor de pecho desde hace media hora, signos vitales PA 104/78 con frecuencia cardíaca de 96 y oximetría de pulso del 95%. Se administró 325 miligramos de aspirina y 2 dosis de nitroglicerina en aerosol, pero el dolor continúa. El SG de 12 derivaciones muestra elevación del segmento ST de 3 a 4 milímetros en las derivaciones V1 a V4. Llegaremos en unos 10 minutos. Rescate 1. Recibimos el SG de 12 derivaciones y el informe inicial. Activaremos el sistema de alerta cardíaca y contactaremos al cardiólogo y equipo de cateterismo cardíaco. Nos vemos en unos minutos. En marcha. Tener esa información por adelantado ayuda a acelerar el tratamiento y a tener el laboratorio de cateterismo listo para cuando llega el paciente al servicio de urgencias hospitalarias. La American Heart Association recomienda que el personal del CEN transporte sin demora a los pacientes con IMST al centro más cercano que realice reperfusión sin retrasos. Hola, soy el doctor Taylor. Vamos a cuidar de usted. Desde que hablamos, el dolor bajó de 10 a 2. En cuanto al resto, está estable. Asignémosle una cama. Los estudios muestran que las evaluaciones en el servicio de urgencias requieren el 33% del tiempo total desde el inicio de los síntomas al tratamiento. Hay que estar listos para evitar retrasos cuando llegue el personal médico. Tras ver el SG de 12 derivaciones que enviaron, activé el equipo de ICP y avisé al cardiólogo. Cuando el paciente llega al servicio de urgencias, vamos al siguiente paso del algoritmo de SCA. Los objetivos de repercusión para pacientes con IMST incluyen ICP en los primeros 120 minutos de contacto médico o fibrinolisis en los 30 minutos de llegar al servicio de urgencias. El tratamiento depende del paciente y del centro. En los primeros 10 minutos tras la llegada, se realiza en el servicio de urgencias hospitalario una evaluación inmediata del paciente que incluye los signos vitales, una breve historia clínica dirigida, lista de comprobación para uso de fibrinolíticos y análisis de sangre. Si el SG temprano no muestra signos de elevación del segmento ST, repita el SG en el servicio de urgencias hospitalario y realice una radiografía de tórax en los primeros 30 minutos tras la llegada. Tome el panel para IMST, active al equipo y lo llevaré al laboratorio de cateterismo en cuanto el equipo esté listo. El tratamiento adyuvante incluye la heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, bivalirudina, inhibidores de P2 y 12, nitroglicerina IV, betabloqueantes e inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Hola, soy el doctor Taylor. ¿Cómo está? ¿Ha sufrido un ataque cardíaco? Me temo que sí, pero los signos vitales están mejorando y le hemos trasladado al laboratorio de cateterismo para explorar el corazón y las arterias y tratarle. El doctor Abrams es un gran cardiólogo y ayudará en los siguientes pasos. Se queda en buenas manos, ¿bien? Gracias. El paciente presentaba una elevación del segmento ST de 3 a 4 milímetros en las derivaciones V1 al V4, lo que indica que la arteria DA está obstruida. Mi primer objetivo es abrir la arteria de inmediato con ICP y restaurar el flujo sanguíneo normal. El último eslabón de la cadena de supervivencia del IMST es el tratamiento. La estrategia de reperfusión para pacientes con IMST es ICP, cuando los pacientes tienen un periodo de 120 minutos desde el primer contacto médico o 90 desde la llegada al servicio de urgencias hasta el inflado del balón en el laboratorio de cateterismo. Hola, señor Brennan. Soy su cardiólogo, el doctor Abrams. ¿Cómo se encuentra? No muy bien. Espero que mejore pronto. Quería decirle lo que ocurre. He revisado su SG y parece que tiene una obstrucción en una de las arterias de su corazón. Ahora, para abrirla, realizaremos una ICP para restablecer el flujo sanguíneo al corazón. Básicamente, introducimos un catéter en la arteria obstruida. Inflamos un balón para desobstruir la zona afectada y colocamos un stent para mantener la arteria abierta. Cuanto antes lo hagamos, menos será el daño que sufre el corazón. ¿De acuerdo? Bien. Comprendo. Estoy listo. Bien. Veremos qué podemos hacer para que mejore. Muy bien. En
la ICP se abre la arteria bloqueada con un pequeño globo y se introduce un stent o resorte metálico para mantener el flujo sanguíneo al corazón. Al decidir entre esta estrategia de reperfusión y el tratamiento fibrinolítico, el personal del hospital debe tener en cuenta diversos factores. Los estudios demuestran que el retraso del tratamiento aumenta la mortalidad en ambos grupos, con independencia de la estrategia de reperfusión, pero era más pronunciado entre los pacientes a los que se les administró drogas fibrinolíticas. En estos casos, cuanto más tiempo pase, más músculo se pierde. Cuanto mejor se coordinen los SEM y centros médicos y más rápido administren el tratamiento, más músculo cardíaco y pacientes podrán salvarse. El paciente evolucionó muy bien, pero no hubiera sido así si no se hubiera seguido cada eslabón de la cadena. Todas las piezas encajan a la perfección, y todo comenzó con una llamada de un compañero de trabajo. El operador telefónico administró aspirina antes de nuestra llegada. Llegamos a tiempo, identificamos el IMST y le trasladamos rápidamente al hospital, donde estaban preparados para la ICP. Gracias a eso, hoy ha vuelto a trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció? No tenemos preguntas. Hola. Creo que no están. Todo claro, doctora. ¿En qué? A ver, yo pregunto. Carlos Fernández, ¿en qué situaciones no podemos dar nitroglicerina? ¿Cuáles son las que tenemos que tener en cuenta para no administrar nitroglicerina? ¿Aló, se me escucha? Sí, sí te escucho muy bien. En el caso que no se debería usar la nitroglicerina sería en casos de que la presión arterial sea muy baja o ¿Cuánto? también en que la presión arterial sea muy baja, ¿Cuánto es baja? menor a 90, la sistólica menor a 90 y la diastólica alrededor de 80 a menor. La sistólica ya menor de 90, la diastólica es menos de 60. 90-60, digamos. Sí, En las circunstancias que se han mencionado es en el uso reciente de fármacos para la disfunción eréctil. Ok, sí. También mencionan en aumento de la presión intracraneal. ¿Y otra? Hipotensión y... Infarto del ventrículo derecho. Sí, y te falta cuando pacientes tienen taquicardia, ¿no? Porque a veces te condiciona más taquicardia. Está muy bien. Entonces, vamos a ir. ¿Alguna pregunta quizás tenga? Doctora, disculpe, ¿por qué no se puede dar en caso de que el paciente ha consumido pastillas para disfunción eréctil? Porque le baja la presión. Son vasodilatadores. La nitroglicerina también y te baja la presión. Si tu presión está muy baja, o sea, ya de por sí nitro no podemos dar en pacientes hipotensos, ¿no? Entonces, imagínate si es un paciente que tiene, vamos a llevarlo a un paciente a choque cardiogénico y el paciente puede complicarse con shock o puede complicarse con algún tipo de arritmia. Gracias, doctora. Ya. Entonces, miren, dentro vamos a continuar basándonos en lo que hemos visto. Creo que si proyecto como pantalla no me da, ¿no? Es el problema, creo, cuando el Meet. ¿O sí? ¿Ahí me ven? No se ve, doctora. Sí, pues sí. Ya, bueno, vamos a continuar. Dentro de los cuidados generales, algunos también hasta hace todavía seguimos usando también para recordarnos en el manejo de infarto la famosa MONA. MONA es morfina, porque si nuestro paciente viene con dolor, nuestro primer cuidado general, indudablemente este paciente es un paciente con un problema cardíaco, con amenaza de vida, o sea, es una emergencia cardíaca.
¿no? Un infarto, es una emergencia cardíaca y como tal es un paciente que debemos de abordarlo. Por eso que decía, el paramédico en este caso le estaba preguntando si tiene un DEA, ¿no? Que es un desfibrilador automático. Aparte de las aspirinas, la carga que nosotros decimos, nosotros tenemos aspirinas en el hospital público de 100 miligramos y lo cargamos con 300. Este es un video de Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos tienen aspirinas de 80 y son masticables. Nosotros no, generalmente es la vía oral, el primer punto, ¿no? Luego tenemos el clopidogrel, que también son antiagregantes plaquetarios, pero actúan sobre el P2Y2 y damos también 300 miligramos. Las tabletas vienen de 75 miligramos. Esa es la carga. Y como está con dolor, le dijeron de nitroglicerina. Nosotros no tenemos nitroglicerina en spray como tienen ellos. Nosotros tenemos isorbide, ¿no? Que es el dinitrato de isosorbide de 5 miligramos. Porque usted también va a encontrar dinitrato de isosorbide de 10 miligramos o de 40 miligramos como mononitrato de isosorbide. El que es equivalente a un spray que, digamos, es de la presentación de 5 miligramos sublingual, ¿no? Que nosotros le damos al paciente y también en esos mismos tiempos, ¿no? Cada 3 a 5 minutos nosotros tenemos que estar y máxima dosis es de 3 dosis. A veces solamente con ese hecho, si es que es sobre todo un infarto, ese teno elevado, puede aminorar, puede bajar el dolor. Sin embargo, el dolor, como ustedes han visto en el mismo video, es bastante, el paciente seguía con dolor. Llega a una sala de hemodinamia y continúa con dolor. Entonces, usamos analgésicos centrales. No usamos los analgésicos, el paracetamol, los AINES, el ibuprofeno, naproxeno. No, están proscritos, contraindicados por el problema de ser trombogénicos. O sea, propician más la formación de trombos. Entonces, incluso la aspirina bloquea la vía del tromboxano A2. ¿Okay? Entonces, son trombogénicos. Por eso que no usamos los AINES. Tampoco usamos el analgésico que es de nivel central tramadol, que quizás ustedes pueden decir, bueno, sí, lo usan en los hospitales, pueden ver. ¿Por qué? Porque el tramadol condiciona de por sí a un paciente, lo lleva, te baja la presión y a veces, como efecto adverso que tiene muy frecuente, es náuseas y vómitos. Entonces, estos pacientes, al momento de tener la respuesta vagal presente, baja más. Entonces, se van también al choque. Entonces, lo que sí podemos usar es morfina, petidina y meperidina. Morfina, por eso que está con morfina, sí podemos usar para esos pacientes, las dosis están ahí, de 4 miligramos endovenoso, podemos repetir cada 10 minutos 2 a 4 miligramos, pero también tenemos que decir en quienes no podemos usar morfina, pero tenemos otros como petidina o mepiridina. Entonces, ¿en quién no puede usar morfina? En pacientes con infarto del ventrículo derecho. ¿Ok? Y aquellos pacientes mayores o que tengan disfunción endotelial, que son los diabéticos, ¿no? Que no tienen una disautonomía autonómica, una buena respuesta a nivel del... Luego de esto, administramos oxígeno. Esto también ha cambiado. Las guías últimas nos dicen 94, 96%, si es que le falta. Y si no, no le pones el oxígeno porque el oxígeno está como sustancias reactantes, ¿no? De los radicales libres. Es eso. La N de nitratos y la A de aspirina. Eso es. Y entonces este paciente, si no va en una sala de UTS mínimo, una unidad de trauma shock, va a estar en reposo. El acceso venoso, tengo que accesar 2 buenas vías, ¿no? El electrocardiograma, sus radiografías, sus basales. A su vez, estamos con monitoreo completo. El monitoreo, nosotros tenemos equipos de monitoreo de 8 o 6 parámetros, ¿no? Que te monitorea la frecuencia, la presión, etc. Esto ya es una sala. Y vamos a monitorear ese electro que nosotros tomamos el EKG. De repente ustedes dicen, ya sacó ST elevado, como está, ¿no? Nos está presentando el video, 4 milímetros, ST elevado de B1 a B4. Pero sin embargo, nosotros seguimos tomando electros porque los pacientes van a tener complicaciones. El paciente con infarto tiene complicaciones. Y las complicaciones pueden ser que nos presente la arritmia más frecuente como una fibrilación auricular o tan severa que nos presente una
taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular o un paciente con torsada de puntas. Entonces, eso también, o simplemente el paciente se bloqueó, ya no está con las arritmias, sí. Uy, 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 ya. A ver, voy a volver a... Ya ahí sí, ¿no? Ahora sí se ve, doctora. Ya, entonces les estaba comentando que nosotros tenemos que ser también, ¿cómo se llama? Ver las complicaciones que el paciente, por eso el electrocardiograma estamos nosotros tomando, quizás ya no cada 10 minutos, sino cada 6 horas, cada 4 horas, igual si nos tenemos en el monitor el trazo del EKG. No el ECG, el electrocardiograma de 12 derivaciones, sino tenemos un trazo. Si nosotros, porque estos pacientes pueden tener bloqueos, porque recordemos que si hay un infarto de coronaria derecha, sobre todo, o de descendente anterior, coronaria derecha nos va a dar bloqueos. Entonces, el paciente puede tener bloqueos que nos vamos a ver en el electrocardiograma. Entonces, ayer, por ejemplo, nosotros hemos recibido, por los que están rotando en cardiología, tenemos el paciente de la cama 3 que está bloqueado y se le ha colocado un marcapaso transitorio. Llegó en la tarde bloqueado. Él ha tenido un infarto de cara inferior con compromiso de ventrículo derecho. Entonces el EKG nos da todo eso. Sin el electro o el trazo eléctrico, nosotros no podríamos evidenciar lo que estamos teniendo con nuestro paciente. Bueno, el tratamiento entonces nos orientamos un poco más. Nuestras metas, ¿cuál va a ser nuestra meta? El alivio inmediato de la isquemia y la prevención de eventos adversos. Los eventos adversos ante un infarto obviamente es la muerte, ¿no?, de nuestro paciente, y eso es lo que no queremos. Entonces, tenemos complicaciones para que nos lleve a la muerte. El paciente puede tener complicaciones del infarto, que también nuestro manejo va ahí. ¿Cuáles son las complicaciones mecánicas? Se le puede, o sea que ya si se ha necrosado, se va a romper el ventrículo, se va a rupturar, va a haber una ruptura del septum, ruptura apical, no sé dónde esté, el segmento de la arteria que está dañada. Según sea eso, qué segmento, vamos a tener ruptura. Y si hay ruptura, hay taponamiento y todo, y el paciente presenta fulminantemente un shock cardiogénico, un taponamiento y fallece, así, rapidísimo, en menos de 5 minutos. También puede haber complicaciones como ruptura del músculo papilar, ¿no? Entonces hay una insuficiencia mitral, aórtica, agudo. No tenía soplo, presión. Entonces, tan tranquilo que estaba nuestro paciente se complica. O complicaciones como las arritmias, como les decía, ¿no? TAIB, taquicardia ventricular, que nos van a llevar a paro y el paciente puede fallecer. Entonces, nuestros objetivos, nuestras metas desde que tenemos ese paciente, si bien es cierto, es muy tranquilo, pero vamos a aliviarle la isquemia porque es lo que nos tenemos. Para ello tenemos que la placa más la trombosis. El problema, la placa lo ha tenido, ¿no? Y es más, estaba en 70 de que se rompió y cierra la luz de la arteria con el 30% que lo da el trombo, la trombosis. Entonces, de trombosis tenemos que ir a la terapia antitrombótica, terapia antiplaquetaria, terapia antiisquémica y la evaluación de riesgo continuo y uso de procedimientos invasivos según lo que vamos a encontrar. El tratamiento de los cuidados antiisquémicos que decíamos es en nitratos con la idea de vasodilatar y que perfunda un poco mejor, ¿no? El sulfato de morfina para calmar el dolor porque es un paciente que tiene dolor. Si tiene dolor hay una respuesta aumentada del sistema simpático adrenérgico. Si calmamos dolor, este paciente, recuerden, ¿no se proyecta? Sí se proyecta, ¿no? Sí se proyecta, doctora. Okay. Entonces, recuerde que nosotros a veces tenemos hasta shock neurogénico solamente por dolor. Entonces es como un tratamiento antiisquémico. Los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y todo eso ya es un paciente que en el momento agudo de emergencia no le damos, sino le damos al alta del paciente con infarto. ¿Okay? La terapia antiplaquetaria sí es incluso antes de llevarlo a una sala de hemodinamia, ¿no? Que está el paciente, como han visto, es un paciente que ha sido asistida por una compañera de trabajo, ¿no? Que tenía capacitación y
si ha recibido las indicaciones por teléfono. Esa es la idea, ¿no? Y en la ambulancia, el paramédico le va tomando las funciones vitales, sacando el electro y todo esto. Entonces, eso sí, ya tenemos que hacer ni bien el paciente tenga la aspirina, el clopidogrel, lo que hemos hablado, y la terapia antitrombótica, la heparina, la enoxaparina que nosotros administramos al paciente y la torvastatina. La enoxaparina usamos a 1 miligramo por kilo de peso de pacientes, ¿no? Cada 12 horas subcutáneo o endovenoso, y nos reparamos en quienes no, en pacientes que obviamente tienen sangrado reciente, que tiene un sangrado, de repente ha tenido una hemorragia intracerebral menos de 3 meses, nos frena en pacientes, ¿no?, que están presentando sangrado muy activo. No podemos usar estos. Las evidencias están ahí, también les he puesto algunas tablitas, eso ya. Y luego, si estamos conversando del ST elevado que tenemos que llevar al paciente, dijimos, ni bien tengamos el contacto, tenemos 2 horas como máximo nosotros para llegar a un hospital que cuente con un servicio de hemodinamia de 24 horas permanente, ¿no? Si nosotros decimos que nos vamos a tardar más de 2 horas, tenemos que reperfundir con fármacos, o sea, reperfundir un ST elevado. Entonces, la intervención percutánea primaria en una sala de hemodinamia, que es lo que en el video se muestra, al paciente ¿no?, lo trasladan y van ya comunicándose por teléfono para que tengan todo listo ya, para que pase inmediatamente. Ustedes han llegado que ese paciente no llega a tópico, no llega a una sala de triaje, no llega a un TS, llega directamente a una sala de hemodinamia. Ese es en el mundo ideal. Es así como están las guías. Y nosotros a veces llega el paciente con ese ST elevado, el interno lo recibe, el externo mira su EKG, sí hace toda la parte académica y el paciente sigue ahí. Pasa 12 horas, termina la guardia de 12 horas, el siguiente turno recién el paciente está pasando a UTS. Y luego al día siguiente recién estamos reperfundiendo. O sea, no estamos cumpliendo con los tiempos. Y obviamente que nosotros vamos a tener pacientes ya con necrosis en sus electrocardiogramas, ¿ya? Entonces, pero es así como se debe de manejar en un mundo ideal. Y si no estamos en ese mundo ideal, debemos de movernos lo más temprano posible, ¿no? Ese paciente si va, no importa que el asistente se moleste, que el interno se moleste o el residente se moleste, pero usted comunique que está con un infarto ST elevado a su paciente y que tiene que ir mínimamente a un ETS y que lo evalúe cardiología. Entonces, ahora en los hospitales están poniendo cardiólogos de 24 horas que lo evalúe y ya. Entonces, sí, enhorabuena, si es una sala que está disponible, entra el paciente e ingresa. Entonces, hay tiempos, ¿no? Aquí nos decía el video, 90 minutos en centros, miren, 90 minutos en centros con ISP. Es el tiempo que debe demorarse el paciente de lo que se contactó, ese paciente que llamó, menos de 90 minutos y él ya está sala, puerta, aguja, puerta, balón, le llaman eso, ¿no? Puerta, balón. Menos de 90 minutos ya con su cateterismo o con su stent colocándose. Ese es el ideal. No debemos pasar más de 120 minutos si nosotros nos decimos no, que hay tráfico, que no podemos llevar al hospital donde tiene hemodinamia. Entonces empezamos a reperfundir con fármacos. ¿Ok? Entonces, eso se llama fibrinólisis. Vamos a usar fármacos fibrinolíticos que vamos a alisar la fibrina con el ISEP, si es que no está disponible, y si no, si también hacen un cateterismo y si no se puede reperfundir o percutáneo, va a cirugía. Entonces, siempre el abordaje, ahora último, esto es de las guías últimas del año pasado del síndrome coronario, ya el abordaje es por vía radial, se prefiere al femoral, ¿no? Y la trombectomía si es que hubiera el caso. Transfusión de glóbulos rojos en algunos pacientes con anemia, y esto es en una etapa o si nos da tiempo, bien, y si no, igual al paciente porque de acuerdo a eso se van viendo, esto se me ha variado, la transfusión de glóbulos rojos, ¿no? Si el paciente tiene menos de 10 de hemoglobina, ¿no? Las complicaciones del infarto que habíamos visto, las rupturas de tabique, las rupturas del papilar, las complicaciones eléctricas, las complicaciones hemodinámicas, ¿no? El paciente entra a shock, presentan y pueden tener presencia de muerte. Puede haber pericarditis, una inflamación también, y nos puede dar
algunas complicaciones mayores también de taponamiento, estas pericarditis. El manejo poshospitalario lo vamos a ver luego. El manejo es reperfusión. O sea, me está hablando del ST elevado, me ha hablado de tiempos. La reperfusión, como decíamos, lo podemos hacer por mecánica, por balón o stent, por fármacos, los fibrinolytíticos, y también por cirugía, los bypass aortos coronarios. ¿Okay? Entonces, en el EKG te salió ST elevado. Si te demoras mucho más, tenemos la opción de fármacos, mucho más de que el paciente va a demorarse más de 122 horas en llegar a una sala de hemodinamia. Pero si el paciente te trae dolor por lo menos de 4 a 6 horas, sí, está para abrir arteria. 6 horas para abrir arteria. 12 horas es lo que nos marca la guía para países como el nuestro, ¿no? Para países europeos, 6 horas para usar los fármacos. Después de 6 horas dice que no hay miocito muy rescatable. ¿Ok? Entonces, trombólisis por fármacos, tenemos alteplase y tecneplase. Trombolizamos al paciente. Y decimos si ha tenido reperfusión. O sea, ha sido una lisis exitosa. Nosotros decimos que si nuestro fármaco ha abierto la arteria, porque ese es el objetivo, reperfundir, abrir la arteria que estaba totalmente ocluida, con fármaco, en este caso alteplase, decimos cuando el paciente, si ese CT elevado que estaba en el video de 4 milímetros, baja a más del 50% o 50%. O sea, el ST infra baja 2 milímetros. ¿Ok? Se infradesnivela 2 milímetros de lo que estaba elevado. Decimos sí, abierto la arteria. Y luego, a veces no es muy considerado para nosotros que el paciente ya no le duele, porque está pasando sangre, ¿no? Ya hay el dolor ya no presenta dolor porque se ha reperfundido, y tenemos que buscar arritmias de reperfusión. ¿Ok? Arritmias de reperfusión. Las arritmias de reperfusión son el RIVA, ¿no? Entonces, el famoso RIVA, y arritmias ventriculares. Puede presentar CVPs aisladas o taquicardias ventriculares no sostenidas. Entonces, el paciente está reperfundiendo. Ante un ritmo idioventricular, ese ritmo RIVA abreviado. Entonces, ¿pero en qué tiempo? Usted le pasó el fármaco, sí, en los 15 minutos bolo de 35 de alteplase, la siguiente hora 50, 2 ampollas, cada ampolla viene de 100 miligramos, los 50 lo pasa la otra, o sea, lo pasa, y en las otras los 35, o sea, las ampollas vienen de 50 y pasamos 100 miligramos. ¿En qué tiempo? Ni bien termina. A veces pasa, ¿no? Que el paciente nota que el dolor ha disminuido, pero tenemos hasta 6 horas nosotros para buscar si ha reperfundido o no con fármacos. ¿Okay? Si nosotros tenemos la sala de hemodinamia y el paciente está en menos de 2 horas, nosotros buscamos a una sala y el paciente va a entrar a un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco. Es para primero la coronografía de las arterias coronarias y luego ya según lo que se encuentre, cuántas arterias estén tapadas, siempre se va a tratar la arteria culpable. ¿Okay? Porque usted puede encontrar varias arterias tapadas en el paciente, no solamente la descendente anterior, como en el video. Ese paciente puede tener oclusión o estenosis de la circunfleja, estenosis de la coronaria derecha, pero esas son placas crónicas, no hay trombo. Entonces, donde hay trombo es la arteria que está dando el agudo, el síndrome coronario agudo, el infarto, ST elevado, está dando esa arteria. Esa arteria sí o sí tiene que ser abierta. Y las otras dirán, sí, ha habido un posicionamiento en las últimas guías que mejor se traten todas las arterias, ni bien entra el paciente, ¿no? Entonces, pero también hay posicionamientos de que el paciente a veces, por lo mismo que nosotros somos, ¿no?, un país en vías de desarrollo, no tenemos la sala de hemodinamias, esos pacientes entran un poco más complicados por el tiempo de avance, ¿no?, que ha habido el paciente, la necrosis y todo esto, y el músculo también está muy friable, etcétera. Esos pacientes entran chocados, ¿no? Nosotros tenemos 2 pacientes ahorita hospitalizados en choque cardiogénico por infarto. Entonces, la sala de hemodinamia, cuanto más temprano y cuanto más rápido que salga el paciente de sala es mejor, porque puede presentar en el mismo procedimiento, puede fallecer un paciente. Entonces,
Eso también hay que ver, porque no, y al final, entonces han visto que mejor la arteria culpable nomás. Sin embargo, en pacientes con ST no elevado, que te ven y que no es, puede abrir todas las arterias que encontró, ¿no? No solamente las agudas, sino que también las crónicas. Entonces, eso va a depender de qué escenario se presenta tu paciente, en qué escenario, incluso logístico, con cuánta experiencia también del hemodinamista están, ¿no? Entonces, hay mucho que te va a marcar, pero sí o sí se abre la arteria culpable. Ustedes dirán, muy bien, usted me está presentando el tratamiento fármacos y el tratamiento mecánico que puede ser con stent o con bypass. ¿Cuál de ellos es mejor? Humor y mortalidad ha demostrado siempre, ¿no? Sobre todo los bypass, los de cirugía, si es que hay que hacer cirugía cuando son de puentes, varias arterias, tronco, etc. Pero dentro de fármacos y stent, indudablemente la aplastía, el stent a los fármacos, porque el fármaco nos garantiza, pero finalmente no, por el tiempo que llegan también nuestros pacientes nos dicen sí, 12 horas, a veces tienen más tiempo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Me dice, abra la arteria con el fármaco, no hay de otra, solamente va a llegar, el paciente llega en 2 días, viene de provincia, etcétera, no tengo más que alteplase y tengo para abrir eso, no hay más. Pero te frenas cuando hay contraindicaciones absolutas, ¿no? Las relativas, usted la valora, ¿no? El profesional valora las relativas, pero las absolutas, miren, ACV hemorrágico, no puedes usar lisis de reciente, de 6 meses precedentes. ¿En qué tiempo? Ese paciente ya tenía un ACV hace 6 meses, hasta 3 meses, no puedes usar, porque va a sangrar la arteria del cerebro, o sea, se muere por otra cosa. Traumatismos, neoplasia del sistema nervioso central, cirugías y todo esto. Yo les comparto la diapositiva, vamos a ir avanzando porque son tiempos que también ustedes van a tener teoría ahora. Y entonces, ahí están sus contraindicaciones absolutas y relativas, que a veces nosotros también preguntamos en lo que es los exámenes, ¿no? Están las dosis de los fármacos, ¿no? Y bueno, esto ya hemos visto cómo se coloca en el video un poco más detallado, los stents, ¿no? El PCI, el tiempo, ¿no? Y los tiempos que ya nosotros manejamos 90 minutos. Y bueno, los antiplaquetarios, la aspirina, ¿no? Que nosotros vemos, la heparina sódica, que no usamos, más usamos la enoxaparina, porque tiene algunos sinergizantes, no es muy segura la heparina, ¿no? Y hay que estar usándola cada 6 horas. Bueno, esto ya hemos visto en el video, son los diagramas, la arteria, la angioplastía, ¿no? Evitar los riesgos de hemorragia. ¿Y cuál es la estrategia invasiva en síndrome sin elevación de ST? O sea, ya es un paciente que no tiene elevado el ST. El abordaje invasivo temprano también es mejor, también está igual marcado en 12 horas, si es que el riesgo es alto, muy alto, ¿no? De eventos isquémicos. Si el riesgo es bajo, esto de riesgo nosotros tenemos calculadoras, ahora los aplicativos de calculadoras, con el score de TIMI o el score de Gray, sacamos estos riesgos, ¿no? Evaluamos si el paciente tiene riesgo alto o no. Se basa en pruebas funcionales o de imagen y se recuerdan imágenes, si no vamos sacando también un angioten antes de pasarlo a cateterismo, ¿no? Pero si es alto, va a cateterismo. La revascularización completa en síndrome coronario, lo que les decía, está indicada en pacientes con infarto ST elevado y en aquellos en enfermedad coronaria multivaso en pacientes estables. Esa es la palabra, ¿no? Puedes abrir, o sea, entras a cateterismo, miras que tiene muchas arterias, ¿no? Tiene las circunflejas, por decir, 80% estenosis. La coronaria derecha, 90%. Y tiene la descendente anterior ocluida, 100%, es ocluida. Entonces, y la arteria culpable es la descendente anterior. Las otras no, está la placa, pero no hay trombosis. Pero la tendencia es abrir todas en el mismo momento, siempre que el paciente esté estable. Si el paciente está chocado, solamente se opta por la arteria culpable. El tratamiento de shock cardiogénico, un paciente con ST elevado, usted me está diciendo que tengo 12 horas
para abrir la arteria. Sí. Después de 6 horas ya sí puede abrirla, pero ya bueno, no tan, ¿no? Vamos manejando. Entonces, pero si un paciente tiene 5 días o 4 días con choque cardiogénico, hay que abrir la arteria. O sea, hay excepciones. Tenemos que abrir la arteria igual. O sea, nos llegó de provincia con 4 días, está chocado. Ese paciente se tiene que abrir la arteria porque es la única forma de revertir ese choque, porque es un choque cardiogénico por infarto. ¿Okay? Si el paciente tiene dolor, sigue teniendo dolor, mire, usted ha puesto nitrato, le está poniendo morfina, le está poniendo todo, pero todavía no entra a una sala de hemodinamia, no se ha hecho cateterismo, pero tiene dolor y tiene arritmias, esas arritmias son por la isquemia que está presentando una taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Todavía está hemodinámicamente, digamos, estable, sostenido ahí, pero tiene dolor, te está presentando en el monitor taquicardias ventriculares, tiene que abrir la arteria. Ah, pero está con 4 días el colega, ¿cómo va a abrir la arteria? Pasó, voy a encontrar un necrosado. No, es que tiene indicación porque tiene clínica. ¿Clínica cuál es? Dolor. Y el electrocardiograma está presentando, se está elevando un poco más, incluso está tomando más caras, ¿no? Entonces, no solamente es una derivada, recuerden que son las derivadas contiguas. O sea, si usted le dicen ST elevado en B1, ¿es infarto? No es infarto. Tiene que estar B1, B2, por lo menos 2 derivadas contiguas. Ya, si le dicen infarto, solamente la derivada 3 elevada, tampoco es infarto, porque tendría que estar cara inferior 2, 3 y ABF. Entonces, infarto que ya estaba solamente, como en el video, de B1 a B4, y hay cambios, electrocardiogramas, y se está extendiendo más a B5, B6, tiene que entrar el paciente así tenga más de 12 horas de el evento de infarto, ¿ok? Eso hay que tenerlo presente. Ahí están las evidencias de cuál es la evidencia cuando usamos, qué nivel de evidencia tiene la aspirina, el clopidogrel, ¿no? Y bueno, al alta, nosotros ¿qué hacemos con el alta del paciente? Damos los betabloqueadores al alta, ¿no? En pacientes que tienen una FEBI menos de 40%, si es que quedó así, algunos que no, valoramos el betabloqueador. Si son ansiosos, etcétera, por cualquier cosa se van asustados, mejor betabloqueamos al paciente, porque mayor consumo de oxígeno, mayor frecuencia cardíaca, ¿no? Mayor demanda, y el corazón, si bien se ha recuperado, pero todavía está la eminencia de muerte de estos pacientes, todavía están presentes hasta 6 meses. ¿Pero le ha puesto un stent? Sí, pero todavía está. Al mes sí, pero nosotros evaluamos a la prueba de esfuerzo, hacemos otros exámenes más. Parece que el paciente se reincorpore totalmente a su actividad. De repente es un atleta, un nadador, etcétera, ¿no? O pacientes que preguntan simplemente por su actividad sexual. Entonces, muy frecuentes las preguntas, entonces, incluso por las pastillas, como no, el inhibidor de la fosfodiesterasa. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí viendo estos pacientes en qué tiempo. Y tampoco es que antes de las décadas 40, creo que el paciente estaba encamado más de 2 meses. Tampoco, porque toda circulación, reperfusión, etcétera, estamos buscando reperfundir, que circule la sangre, y si el paciente está encamado, más bien, más trombos, porque la tríada de Burchard te dice ectasia más trombos, entonces tampoco es así. Entonces, ni bien está el paciente a veces ya reperfundido, nosotros ya le estamos diciendo al día siguiente, ya le estamos dando de alta. Entonces, todo está en esto. En el alta se va con sus betabloqueadores o canales de calcio, según usted evalúa, los YECAS, siempre para remodelado. Si es que tienen FEBI menos de 40%, están indicados. La heparina y la enoxaparina, 7 a 8 días de tratamiento, ¿no? Los anticoagulantes, excepto que nosotros encontremos bastante carga trombótica. En el informe hemodinámico del cateterismo nos dicen alta carga trombótica. Damos todavía anticoagulantes por vía oral al alta. ¿Cuándo más damos nosotros anticoagulantes al paciente? O sea, triple terapia, eso se llama triple terapia. Doble terapia es aspirina más clopidogrel, ¿ya? 12 antiagregantes. Triple terapia cuando nosotros aspirina, clopidogrel más algún anticoagulante oral. ¿Qué puede ser? Apixaban, Rivaroxaban, ¿no? Dabigatran, pueden ser. O si no, el paciente no tiene medios económicos, porque eso todavía no lo está poniendo el hospital público, o warfarina. Cuando usted usa la triple terapia, una es cuando tiene el paciente alta carga trombótica en las arterias coronarias. Y la otra es cuando tiene un trombo.
es otra complicación. O sea, ha formado ya un trombo. Se ha dilatado tanto el músculo que se ha necrosado y para que no se rompa, ha formado un trombito. Damos anticoagulantes porque ese trombo ahí puede ocasionar eventos isquémicos, ¿no? Puede haber ACVs cardioembólicos. Entonces, cuando tiene un trombo. Y cuando el paciente fibrila. Es un fibrilador, siempre ha tenido fibrilación permanente, pero ahora ya tuvo su infarto. Y si se quedó con fibrilación, también anticoagulamos. Finalmente es el tratamiento de FA, anticoagulamos. O sea, son excepciones. Corazones con trombo, corazones dilatados y corazones fibriladores, triple terapia. ¿Hasta cuándo? Hay que evaluar otra vez porque todo lo que estamos viendo es sangrado. Entonces, si hay riesgo de hemorragia o riesgo de trombosis. Entonces, si evaluamos nuestros pacientes, si no tienen eso, por lo menos mínimamente es triple terapia, si no tiene riesgo de sangrado, 6 meses. Y si tiene riesgo de sangrado, hay que valorar, ya no vamos con triple, de repente solamente con clopidogrel más warfarina o clopidogrel más apixaban, ¿sí? Por 3 meses vamos valorando ya esas excepciones, más lo manejamos nosotros, ¿no? Antiantagonistas, están las evidencias ahí, y bueno, los riesgos están, ¿no? Los riesgos de muerte siempre están presentes en los pacientes, por más que lo vea sin nada, hay que explicar a la familia siempre que está cursando con infarto, no, pero estaba bien, sí, pero sí, ¿no? Hasta puede tener un infarto fatal en misma sala de procedimientos, en misma cirugía o al misma, ¿no? Entonces, eso también hay que explicar al paciente. No necesariamente el paciente te tiene que presentar choques, hipotensión y todo eso. Bueno, esto ya hemos conversado del oxígeno, las escalas de Grace, de Trent, lo que tenemos. Estamos abiertos otro. Y no sé si tendrían preguntas ahí. Solamente para recordar, un síndrome coronario sin elevación del ST, o sea, un infarto sin elevación del ST, se debe mantener, ¿no? Manifestar como una depresión persistente o transitoria del segmento, ¿no? Con T planas o pseudonormalización, así. Estas ST no elevados a veces pueden cambiar a elevado. O sea, no es nada, ¿no? No necesariamente se sella como no eleva. Puede ser que entra como no elevado y en la noche no. ¿Cómo lo estás reportando como ST no elevado? Pues sí elevado. Sí, pues sí, pasa. Eso es así, ¿no? Entonces, no necesariamente. En un paciente con dolor torácico, realiza el electro en el primer contacto, eso también ya hemos visto. La ecografía, dirán, ¿no? ¿La ecografía es necesaria? No es necesaria como manejo de infarto agudo ST elevado en urgencias. Pero si tu paciente, tú le estás viendo que está recontra chocado, está pálido, de repente no es las 10 horas que te ha dicho y que ibas a poner alteplase y todo eso, dices, ¿no? Sino que ya lleva más horas, sino que el paciente de repente ni lo ha sentido así y ahora que está más complicado. La ecografía nos ayuda así para ver los trombos o para ver las rupturas, el taponamiento cardíaco, y nos ayuda para ver la movilidad, cómo se mueve el ventrículo izquierdo, motilidad. Y eso hacemos rapidísimo, no nos vamos a demorar mucho porque también eso es tiempo, ¿no? Eso es tiempo. Entonces, bueno, esto ya hemos visto, la administración de los nitratos, los betabloqueantes se recomienda administrar en las primeras, ahora en la alta, y se recomienda administrar los YECAS también. Bueno, nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta? Ha pasado de la hora. Hola. Doctora. Ya, y entonces nos quedamos, listo. Cualquier pregunta, estamos siempre en las prácticas, complementando todo lo que podamos preguntar. Gracias. Gracias, doctora. Ya.